familia se trata de relaciones. En realidad la vida misma se trata de relacionarnos. Estamos continuamente ejercitando este gran ejercicio justamente que supone el relacionarnos con los demás. Por eso es importante considerar y sostener en el acuerdo juntos que aprendemos a relacionarnos, que nadie nace sabiendo cómo relacionarse con los demás, sino que quien aprenda a relacionarse, quien aprenda a construir relaciones sanas, relaciones estables y relaciones profundas, tendrá una vida más plena. De eso se trata, abordar la palabra de Dios para aprender esto. Nuestra primera escuela justamente es la familia. Qué bien nos hace la familia, el hogar, como escuela para relacionarnos con los demás. Una definición que encontré de familia, me gustó mucho traértela hoy, porque esta definición también habla de que el potencial y el desarrollo que nosotros tenemos como personas en nuestro interior tiene mucho que ver con la familia. Y aún también los conflictos familiares que evidenciamos también tienen que ver en muchos orígenes en cómo atravesamos nuestra vida familiar. Y la definición que me captó la atención fue que dice, la familia es un grupo de personas unidas por lazos de afecto. Para el que está apuntando, ahí apunte la primera palabra, afecto y parentesco, donde se establecen relaciones que construyen protección. Desde la construcción del bienestar de cada uno y donde se desarrolla identidad, desde un sentido de pertenencia que se transmite en valores para toda la vida. Fíjate lo que te acabo de expresar. Lo diría en una simple palabra. La familia necesitamos comprenderla como un refugio donde todos deseamos llegar. Eso es el gran regalo que Dios diseñó para la familia, un refugio donde todos deseamos llegar. Que nuestro mayor desafío a la hora de construir familia sea que en el hogar nos espere afecto, identidad, bienestar, protección y aún los valores que el reino de Dios establece para los hijos de Dios. Este deseo de volver a casa, de aprender en casa, de entender la iglesia como el primer lugar, la casa también, y la iglesia de Jesucristo como la familia extendida, es lo que vivió el pródigo lejos de casa. El hijo pródigo tuvo ese deseo de volver a casa. No halló mejor afecto, no halló mejor protección ni un mejor bienestar. Tampoco encontró una mejor identidad a la que su padre le decía quién era, que en casa. En casa. Por esto mismo es que nosotros como congregación, como iglesia del encuentro establecidos en la ciudad de Quilmes, arde nuestro corazón de pasión cuando hablamos de la identidad de la iglesia. Pues fíjate que venimos hablando sobre vivir esta identidad de iglesia con nuestra visión, vivir lo que somos. Y decíamos al inicio, una iglesia para los que no tienen iglesia, una familia para los que no tienen familia, ser ese hogar espiritual al que todos deseamos llegar, ser como congregación en Quilmes un lugar de afecto donde la gente huérfana encuentre aquí el verdadero amor, que es el amor del Padre, la verdadera protección, el verdadero bienestar y la verdadera identidad de pertenecer a un lugar donde no solamente sos amado, sino que también sos impulsado a amar. Dice la palabra finalmente, recapacitó. Lucas 15, 17 dice, el pródigo dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Y tienen abundancia de pan. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Se estaba muriendo de hambre, de bienestar. Se estaba muriendo de afecto. Se estaba muriendo en protección y su identidad se estaba viniendo a los caños. Dice, pero voy a levantarme e iré con mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Fíjate qué palabra interesante, ¿eh? Iré a mi padre. ¿Dónde estaba? Lejos de casa. Lejos de casa. ¿Qué perdió? Su dignidad. Padre, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué encontró fuera de casa? Pérdida de dignidad y de identidad. Fue un esclavo afuera, tratado como un esclavo, como un pordiosero. Por eso es donde recupera el hijo su dignidad. ¿Dónde recuperamos los hijos nuestra identidad? En casa. Padre, volveré y me levantaré. Voy a ir al lugar donde todos deseamos llegar. Es en la casa donde quien está con papá siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? No, malísimo. Voy de vuelta. Quien está con papá siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Eso recordárselo siempre a tus hijos. Es una llave tremenda. Y la mamá que le diga, quien está con mamá, también, siempre gana. Por favor. En casa es donde construimos la identidad de la familia. Es en el hogar, en la cocina, en el living, en el baño, en el auto y en el colectivo también, donde construimos la dignidad también de nuestra familia. La mayor herencia, escúchame bien, que tenemos los hijos de Dios es nuestra identidad. El Padre te ha sellado con su identidad. El ADN del Padre en nosotros, el pastor recién decía que somos la imagen de Dios en todo el mundo, reflejando el carácter de Dios. Somos para siempre hijos de Dios, aquellos que han sido adoptados por Jesucristo. Seré un hijo por la eternidad. Más allá de cualquier circunstancia, en la casa del Padre hay morada abundante para estar cómoda, viviendo a su lado. El muchacho llegó a decir, he pecado. Algo que no podríamos llegar a borrar. Padre, volveré, me levantaré, iré a tu casa, al lugar donde siempre quiero estar, porque he pecado. Y aquí voy, sobre esta condición de espíritu, hermano, es como debemos construir familias. Esta es la condición de espíritu de un hijo de Dios que nunca se olvida dónde fue formado, dónde fue forjada su identidad. Esa es la identidad de un hijo quebrantado de espíritu. Es en la humildad y quebranto de espíritu que el Padre trabaja en bendición y llena el corazón de un hijo de entendimiento. Los hijos necesitamos la humildad de Jesús. Dice Dios, Mateo 5:3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Hermano, cuando dejes de notar que necesitas de un Salvador, cuando dejes de necesitar de entender que necesitas de tu prójimo, de tus padres espirituales, que necesitas, como compartiste recién en una mesa, aún valerte de la opinión de tu hermano para entender que en la luz de la palabra de Dios hay abundancia, sonidos de alerta comienzan a sonar en tu corazón. ¿Sabes? Nuestro rol puede cambiar, pero nuestra condición de espíritu jamás. Yo puedo haber pasado de hijo a ser padre. Vos podrás haber pasado de ser padre y también abuelo, pero nunca dejarás de ser un hijo de Dios. Jamás, porque Dios no tiene nietos, tampoco tiene padres. Dios tiene hijos amados y Él será por siempre Padre y nosotros seremos por la eternidad hijos. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús, Te estabas aguantando. Así como Dios provee identidad a sus hijos, nosotros proveemos identidad a nuestros hijos. Los padres tenemos la mayor responsabilidad en transmitir y proveer la identidad de nuestros hijos. Los padres abren o cierran puertas. Los padres abren o cierran puertas a sus hijos. Las decisiones que tomamos hoy repercuten en el futuro de nuestros hijos. Nosotros somos lo que vivimos y no lo que decimos. Nosotros impartimos a nuestros hijos, expresamos sin palabras la abundancia del corazón que hay en nuestra boca. Por eso te pregunto, ¿tu familia tiene identidad? ¿Estás luchando, construyendo al día de hoy identidad? Abuelo, que todavía no has colgado los botines, vuelvo a preguntarte, ¿seguís construyendo la identidad de tu hogar
¿Sos vos, papá, mamá, quien refleja la identidad del Padre en tu casa o lo has delegado a terceros? Llámese Netflix, llámese la televisión, llámese cualquier otra persona. Los padres proveemos y construimos la identidad. Así como en la iglesia también, cuanto mayor identidad de familia tenga el hogar espiritual, mayor la iglesia será relevante en la cultura y en la sociedad en que vivimos. Las personas vienen huérfanas de la calle. ¿Estamos construyendo una identidad donde todos quieran llegar? ¿Sos de los que mira a tu alrededor y saludás a quien no conoces? ¿Sos de esos hijos de Dios humildes que deja de mirarse así para poder mirar alrededor, que hay alguien que no está ahí como un día llegaste mirando quién me saludará? Ese es el hogar donde Dios está queriéndonos poner en medio de la ciudad de Quilmes. Por eso es que te hablaba del rol. Y la segunda verdad que quiero continuar compartiéndote es que dice que construir familias no es fácil. Y aquí nuestro rol es la clave de la comprensión de cómo construimos y resolvemos conflictos en la familia. Porque construir familia no es fácil. Es un proceso de unión y fundición que lleva tiempo. Vos ya lo sabés mejor que yo. Y quiero invitarte a que podamos entender esto leyendo la palabra de Dios en el libro de Efesios. Capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 al 22. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Efesios 5, 21. Sigue. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. 24. Así como la iglesia honra a Cristo. Fíjate el paralelo entre la familia y la iglesia, Dice, así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos al Efesios 6, del 1 al 4. Dice, les va a hablar a los hijos ahora. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Aquí, hasta aquí. Fíjate que la palabra de Dios no se olvidó de nada. Para la palabra de Dios, aquí está escribiendo el apóstol diciendo, bueno, hay roles definidos en casa. Las autoridades están constituidas. Quienes tienen que reflejar al Padre también están constituidos y quienes tienen que reflejar el corazón de un hijo también lo están. Los hijos debemos obedecer y honrar a nuestros padres. Y los padres debemos criar a nuestros hijos en la amonestación y disciplina del Señor. Y hay también una cualidad interesante, ¿no? Fíjate cuánta sabiduría. Por algo dice que los maridos deben amar a sus esposas y las esposas los deben honrar. ¿Vos sabés por qué se originan los conflictos en el hogar? Cuando hay confusión y cuando hay rebelión ante estos conceptos, cuando los roles no están claros y cuando no asumimos nuestros roles, sino que bueno, como que nos damos cuenta de ciertas cosas, pero no asumimos el rol que Dios te ha establecido en casa. Los conflictos en su mayoría de las veces suceden también por la decepción de que la otra persona no cumpla las expectativas que yo tengo. Entonces necesita cambiar. Claro, mi esposo tiene que cambiar a mis expectativas, a mi criterio, a mi forma y a mi mejor manera de pensar. Quitándome yo del centro de atención. Ahora el centro es él, ella o mis hijos. Y los conflictos se originan cuando comienzo a frustrarme en la expectativa que tengo de que el otro cambie. Cuando, leyendo la palabra de Dios, entendemos que Dios siempre le va a hablar a vos como hijo, diciéndote,
nunca delegues ni mires al costado como que vos tenés que cambiar, sino que hazte cargo de que sos un hijo de Dios. Porque la Biblia te llama, la palabra de Dios nos llama a nosotros entender siendo el centro de todo cambio. Cuando pierdo esto de vista, nacen los conflictos en casa. Y cuando convivimos en medio de conflictos, hermano, déjame decirte así, convivir en medio de conflictos es abrirle la puerta a Satanás a que haga desmanes en tu hogar. Cuando convivimos en conflictos, dándonos cuenta y sin resolverlos, porque hay un orgullo que está pidiendo ser reconocido, cuando la palabra de Dios te dice que te humilles y que vos busques que vos cambies, no que quien tengas al lado cambie, los conflictos se establecen en el hogar. Y cuando un conflicto reina, ya no reina el Espíritu Santo, sino que comienzan a gobernar las huestes del mal diciendo alternativas y estableciendo dudas a lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, se pierde el propósito en la familia. La familia pierde el sentido de iglesia como el primer testimonio de lugar donde adoro, donde tengo comunión, donde sirvo, donde desarrollo, donde aprendo, donde enseño, donde formo, donde influencio. La iglesia se aparta, la familia se aparta del propósito de Dios. Cuando convivo con conflictos, también la autoridad se desdibuja. Esta autoridad que Dios ha establecido como una autoridad de servicio, de amor, de disciplina, de límites, sale de costado y se corrompe. También en la convivencia de conflictos entra en conflicto el sentido de obediencia. Ya no es más como una honra, ya no es más como una sujeción, ni siquiera como una admiración o una gratitud a quien me está dedicando tiempo, sino que es todo lo contrario. Y también déjame decirte que cuando los conflictos se establecen en tu hogar, los procesos de madurez se abortan. Es decir, dejo de dar sombra espiritual sobre mis hijos y la sombra espiritual de mis hijos las da otro, un tercero a este hogar. Y lejos de asumir mi responsabilidad, la delego en terceros. Por eso te das cuenta que resolver conflictos es indispensable para la palabra de Dios. Por eso nos llama la palabra de Dios a entender que la humildad conviene a casa y que Dios rechaza al soberbio. Y que la identidad que construimos en el hogar es fundamental para resolver conflictos. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la identidad? Mirá, cuando yo no sé quién soy, o cuando yo soy lo que dice la televisión que soy, o cuando yo soy y creo que soy lo que Satanás dice que soy, lo único que hago es despreciarme a mí mismo. Y si yo me desprecio a mí mismo, déjame preguntarte, ¿cómo voy a amar a mi prójimo que tengo en casa? ¿Con qué amor amaré a mi esposo con un amor que no tengo? Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 30 y 31, te leo. Dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice, en importancia, ahí va, no te olvides de este, te dice. No es solamente amar a Dios. Amar a Dios también es amar a mi prójimo, tan importante. Dice, amarás a tu prójimo como, dale, ¿cómo? Como a ti mismo. Esto es fundamental. Nos olvidamos rápido porque parece que es medio engreído decir, bueno, como yo me amo tengo que amar al otro. Pero hermano, esta dignidad que decimos, que se construye en casa, esta identidad de hijo humilde y amado en casa, sana. Porque si yo soy un hijo amado, en cual entiendo que encuentro protección, bienestar e identidad en mi Padre Celestial, no voy a tener en duda mi identidad para poder amar a quien también por momentos quizá me juega malas pasadas. Porque el pastor dijo que no vas a creer que existen perfecciones. Se trata de poner nuestra atención en amar antes que en ser amado. Cuando comprendo que amando es que seré amado, el entendimiento crece. Amando seré amado. No es al revés, no es que nunca creas que primero necesitas ser amado para después amar, porque ya fuiste amado primero. Jesús te ha amado primero cuando nadie te amaba. Jesús te sacó del lugar donde todos te despreciaban. Esa es tu máxima riqueza para sentirte
capacitado ahora en decir, yo soy un hijo amado, en cual puedo también dedicarme a amar. Por eso es otra pregunta que brota de este texto. Déjame preguntarte, ¿vos sos una persona agradable? ¿Tu convivencia en casa es agradable? Yo me encanta porque tengo unos que me miran como diciendo, ¿tu convivencia en casa es agradable? Digo, y acá incluyo hasta el humor, cómo te levantás, cómo reaccionás ante un choque, en un intempestiva cruce de avenida, una bocacalle por Quilmes. Tus hijos están viendo. Y como vos reacciones en casa, como vos hables y te expreses, como ames, es lo que ellos van justamente a copiar. Por eso es que tus comentarios, te sigo preguntando, y tus diálogos son agradables. ¿Tu amor es generoso? ¿O es más bien un amor que cuida las cartas a ver cuándo me toca? Por eso es que, déjame decirte de vuelta, hagamos de nuestro hogar un hogar al que todos quieran llegar. Estas son las familias que inspiran. Hagamos de la iglesia del encuentro una iglesia donde todos quieran llegar. Porque las iglesias fuertes, es decir, las iglesias que se humillan ante Jesús, inspiran amor, identidad. Y es sobre todo es un amor a costo para la gloria de Dios. Y termino en estos minutos que me quedan, diciéndote que nada de lo que te acabo de decir podría ser posible sin que Jesús sea el centro de nuestro hogar. En el centro de nuestro hogar, cuando Dios es el que ocupa ese lugar, estos conflictos son resueltos porque la palabra de Dios lo promete, porque el Espíritu Santo trabaja para esto y porque yo estoy acá parado diciéndote que lo creo también, como vos estás aquí siendo sal y siendo luz, diciendo, ¿quién de nosotros ha tenido problemas y conflictos serios que no los haya podido lograr más que porque Dios es el centro de tu hogar? Gloria a Dios por eso. En las familias fuertes, y vuelvo a decirte, sinónimo de humildad, fortaleza, como sinónimo de mutua sumisión en el amor a costo, hay protección. En las familias fuertes hay educación. En las familias fuertes se expresa mucho el afecto. Y también hay bienestar en sus miembros. Y también las familias fuertes generan personas generosas. ¿Escuchaste? Porque si entiendo que mi foco está en amar al otro, necesito ser una persona generosa. Buenísimo. ¿Y sabes dónde se aprende a ser generoso? En el primer lugar, en casa. Y en la casa de Dios por sobre todas las cosas. Y no me estoy refiriendo a la ofrenda. Además, también incluye el ser generoso en la bondad y en el amor. Estas personas que conviven en estas familias generosas son personas que lo dan todo. Son personas que producen admiración porque se entregan. Vos decís, yo tengo hermanos que digo, qué buen corazón que tiene este tipo, ¿qué tiene? Y encuentro que tiene un corazón humilde. Es generoso, es generoso. Me inspira esa gente porque ayuda al desarrollo de otros. ¿Está? Inspiran porque ayuda al desarrollo del prójimo, impulsan y también proyectan e inspiran. Tus hijos son y serán la proyección de lo que has sembrado en ellos, de lo que vos estás cultivando en ellos, lo que le estás poniendo en la mente y en su corazón, lo que estás viviendo con ellos. Ellos inspiran o inspirarán porque han sido inspirados, formados y también enviados. Dice la palabra de Dios en Salmo 127:4, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y en la versión 60 dice valiente. ¿Te das cuenta que no hay en la vida tiempo para mariconear? Una expresión de entrecasa. No hay tiempo para estar llorando por los rincones, por la eternidad. No hay tiempo para victimizar en los conflictos, ni tampoco hay tiempo para estar tirado
deprimidamente diciendo, ¿quién podrá ayudarme? Porque no será el Chapulín Colorado, sino que va a ser Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Pero claro que sí, salió, ¿eh? ¿Quién podrá ayudarme? Ay, Señor, qué lindo es esto, ¿eh? Sigo. ¿Sabes qué? Nadie podrá influenciar más que a tu esposa y a tu esposo más que vos, varón. Nadie podrá influenciar más que a tus hijos, más que vos. Nuestro ejemplo es lo que vale. Y si entiendo que Dios es el centro, voy a entender que entonces tu felicidad no puede depender de lo que haga tu esposo. Tu felicidad no puede depender de lo que hagan tus hijos. Ay, es que Él es el nene y puse mi vida en Él. Cuando Dios es el centro de tu vida, vos vas a ir entendiendo que no hay nadie que llene tu ser y tu felicidad y tu plenitud más que Cristo Jesús. Tu fidelidad depende de quién es tu Dios y quién sos vos para Él. Cuando tu identidad de hijo amado está sellada y totalmente en paz, sos un padre que va a ir para adelante. Entendiendo también algo, esto lo decía un hermano que me encantó, dice, che, eso me gustó. Dice, tu familia está diseñada para revelarte que nadie puede hacerte feliz más que Dios. Es decir, tu esposa está como un candelabro todos los días diciéndote, no te voy a poder ser feliz, campeón. ¿Para qué me casé? ¿Para qué me casé? Nuestro esposo, nuestros hijos no tienen el propósito de hacernos felices. Ellos tienen el propósito de darle la gloria a Dios, porque el único que nos puede hacer felices es Él. Yo me hacía una pregunta. Un amargado soltero, ¿no? Es otra pregunta que me hicieron y dije, che, esta es buena, ¿eh? Un amargado soltero. Vos que está esperando casarse para ser feliz, ¿cómo va a ser cuando se case? Un amargado casado. ¿Eh? Nunca esperes ser feliz a casarte. Vos joven que estás aquí, adolescente, no vas a creer que la felicidad viene una vez que se pasan etapas, porque eso es delegar la responsabilidad en terceros. Sos vos el objeto de cambio. Soy yo cuando digo, si yo cambio, porque Cristo ha transformado en mi ser, mi casa, mi prójimo va a cambiar para la gloria de Dios. Por eso es que a lo sumo nuestra esposa es una ayuda idónea, pero no va a ser el objeto de mi felicidad. Ni siquiera lo sumo, somos la ayuda idónea que Dios ha establecido para eso. Por eso no idealicemos la familia, no idealicemos la familia, no idealicemos las personas. No existen las familias perfectas, decía el pastor hace un rato. Las familias construyen fortaleza cuando aceptan, cuando admiten sus debilidades a los pies de Cristo. Un padre orando de rodillas con su esposa en su sofá es el corazón quebrantado que Dios bendice ese hogar. Un hijo no necesita verte gritándole, yo soy tu autoridad. Necesita también, entre tanto, verte de rodillas a los pies de Cristo. Necesita ver la Biblia en la mesa. Necesita que nos volvamos a reconciliar con la Biblia a papel, para que también podamos estar anotando los textos de los 50 grandes en el living de casa. En casa tenemos anotados. No me preguntes por cuál vamos ni cuál es, porque hago un desastre. Pero me los tengo que aprender de memoria también. Porque viene Pili y papá, ¿cómo era el 24? Amarás al Señor. No. Es a todo o nada. Es comprometernos hasta el fondo, porque los muchachos más pequeños nos están mirando con admiración. Y nuestro ejemplo va a marcar también sus vidas. Termino diciéndote, nada hagas por contienda o por vanagloria. Al contrario, hacé con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Vos querés resolver conflictos familiares? No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús,
quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Y el último dice, Mateo 7:12 dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas, para la gloria de Dios.